por ahí. Sí. Muchas gracias, muy buenas tardes. Vamos a esperar hasta las 18:05 para comenzar con este evento de webinar y que se siga sumando gente, que ya van unas 390 personas. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida en nombre de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Pediatría. Yo soy el doctor Manuel Roca Rivarola, prosecretario de la Comisión Directiva de la SAP. Y en el día de hoy presentarles eh, a una expositora y la coordinadora, la doctora Soto, la doctora Viviana Pavlicic, la doctora Analía Solari Moro, junto a las doctoras Gloria Méndez y el doctor Oscar López. La idea va a tocar la temática, es el tercer webinar de dengue, pero los primeros fueron más relacionados a la prevención. En este caso vamos a relacionarlo más a la atención del paciente pediátrico con dengue, desde su diagnóstico y la evolución de la enfermedad, debido a la problemática que tenemos hoy casi todos los pediatras en el país. Por un lado, bueno, la doctora Paola Soto será la coordinadora. La doctora Paola Soto es emergentóloga pediatra de la SAP y jefa de servicio de emergentología del Hospital Universitario Austral. Nuestra conferencista es la doctora Viviana Pavlicic, que es emergentóloga pediatra, jefa del Departamento de Urgencias del Hospital Pediátrico Niños de Acosta NU de Asunción del Paraguay. Y como panelistas reactivos está la doctora Analía Solari Moro, del Comité de Medicina Interna, jefa de internación de cuidados intermedios y moderados del Hospital de Pediatría Garrahan, la doctora Gloria Méndez, del Comité de Emergentología y Terapia Intensiva de la SAP, médica pediatra intensivista, responsable del área crítica del Hospital Materno Infantil de Salta, y el doctor Oscar López, pediatra infectólogo del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría, filial Misiones. Así que a todos ellos, muchísimas gracias por estar por acá y poder participar de este webinar que comienza, Paola, con tu introducción. Muchas gracias. Bueno, gracias. Voy a compartir la pantalla. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, un poco voy a hacer una breve introducción de dengue como para ponernos en tema todos y poder después aprovechar la charla de la doctora Viviana Pavlicic. El dengue es una enfermedad endemoepidémica producida por el virus del dengue, que es transmitido por el mosquito, el Aedes aegypti. Hay 4 serotipos, DEN 1, 2, 3 y 4. Todos circulan a lo largo de las Américas. La OPS en febrero de este año emitió una alerta epidemiológica por el aumento de casos. Como todos sabemos, el mosquito lo transmite, se contagia a partir de un huésped, que tiene que ser una persona que está enferma en el periodo inicial febril de la enfermedad, en los primeros días, que es el periodo de viremia. El mosquito lo pica y pasan entre 7 a 14 días hasta que el mosquito tiene la capacidad de infectar a otra persona. En el Boletín Epidemiológico Nacional, en la semana 12, vemos cómo los casos en el 2024 tuvieron un aumento significativo en las primeras semanas. En rojo está el 2024, en azul está el 2023, para que veamos que realmente estamos teniendo muchísimos casos. Acá lo que les quería contar es que existen entre los serotipos en la Argentina están circulando en 57% de los casos tenemos dengue 2,
en el 42% dengue 1 y muy poquitos de dengue 3. El virus del dengue pertenece a la familia Flaviviridae y estos 4 serotipos dan inmunidad cero específica, por lo que la infección por un serotipo determinado causa inmunidad permanente contra ese serotipo y solo por unos meses para el resto. Cualquier serotipo puede producir formas graves, pero se relaciona más con el dengue 2 y el dengue 3. Y esto es importante porque veamos que tenemos mucho dengue 2. Muchas veces las formas graves se producen en la segunda infección por un serotipo diferente, pero también sabemos que podemos tener formas graves con la primoinfección y esto depende mucho de la virulencia del virus y del huésped, de las condiciones del huésped. Y bueno, y acá vemos en la siguiente cómo a lo largo de toda la Argentina, como cuánto dengue 2 y cuánto dengue 1 tenemos dividido por las distintas provincias. Para mostrarle un poco también del boletín epidemiológico de los casos fallecidos, a la semana 12 vemos que la mortalidad y los casos fallecidos tenemos de todas las edades. Hay un predominio entre los 30 y los 39 años, pero vemos que todas las personas pueden tener a cualquier edad formas graves y eh, independientemente, bueno, a todas las edades, ¿no? Y después contarles que, bueno, cómo es la infección por dengue. Puede ser una infección clínicamente inaparente, y ahí está el tema de que también se contagie tanto, y la enfermedad puede ser de intensidad muy variada. Después de un periodo de incubación que va de 3 a 7 días, pueden aparecer manifestaciones clínicas, pero también pueden ser que tengamos un dengue completamente asintomático. Y las formas que son sintomáticas varían entre formas muy leves, por ahí tenemos solamente fiebre, hasta formas en que se manifiestan en cuadro febril, en la definición dice menor de 7 días, y que se van sumando otros síntomas que son bastante banales y frecuentes y muy solapados, superpuestos con otras enfermedades, como son las náuseas, los vómitos, los exantemas, mialgias, artralgias, cefalea, dolor retroocular, las petequias, la anorexia, el malestar general, también la diarrea, y se puede acompañar de leucopenia y plaquetopenia en el laboratorio. Los casos de dengue pueden evolucionar a formas graves en que las manifestaciones hemorrágicas y el shock son una de las formas, y el dengue grave es más frecuente, esto que yo decía, en los que tienen un serotipo distinto, una segunda infección, pero también puede ser en la primaria. Y hay otras formas graves que son menos frecuentes, que antes no estaban incluidas en las definiciones antiguas de dengue, pero que se incluyeron porque son formas graves de dengue, que son cuando hay un compromiso de órganos, compromiso grave, y hacen una hepatitis, una encefalitis, una miocarditis, también una insuficiencia renal. El dengue es una enfermedad sistémica y al inicio de la fiebre uno no puede saber cuál paciente va a tener síntomas leves y cuál va a tener síntomas graves. Por lo que es muy importante que el médico esté atento y controle regularmente a los pacientes hasta que cumple 48 horas después de que la fiebre se va la fiebre, la efervescencia de la fiebre. Un poco acá en la definición está incluida, en la definición del ministerio, dice fiebre sin síntomas de vías aéreas superiores, y ahí empieza como una controversia en este momento que tenemos tantas infecciones virales, en que vemos que los chicos que pensamos en dengue porque cumplen los criterios también tienen síntomas de vías aéreas superiores, y entonces eso en este momento es difícil pensamos que cuando tienen síntomas de vía superior, igual no hay que dejar de pensar en dengue. Y un poco en la definición, acá se muestran los signos de alarma, que son signos que se estudió que se presentan horas antes de que el paciente comience con el shock. Por eso son importantes, y cuando tenemos a los pacientes hay que explicarles si están bien y se van a hacer el manejo ambulatorio, cuáles son esos síntomas, porque necesitamos que regresen a la consulta con esos síntomas. El dolor abdominal intenso, persistente, si los vómitos son persistentes,
si hay acumulación de líquidos, ascitis, derrame pericárdico, derrame pleural, si hay alteración del sensorio, letargo, irritabilidad, si hay hipotensión, lipotimias en la casa, aumento progresivo del hematocrito, eso sería más de laboratorio, pero son signos de alarma que nos dicen, nos llevan a tomar otras conductas. Acá, al mismo tiempo, en esta definición de caso, aprovechamos para hablar, para recordar, que después lo voy a aclarar, un poco el tratamiento. Todos los pacientes que cumplen los criterios, pero tienen estos síntomas, dos o más de los siguientes, y cumplen criterio de definición de caso, pueden ser tratados de forma ambulatoria. Los pacientes que tienen signos de alarma deben ser ingresados y observados, y los pacientes y son categorizados como B2. Y los pacientes que tienen criterios de gravedad son pacientes C y deben ser internados en terapia intensiva y reciben un tratamiento y unos controles mucho más estrictos. Un poco para contarles de la enfermedad. La enfermedad empieza, bueno, como yo les decía, un periodo de incubación, empieza la fiebre, fiebre que puede ser alta en esta etapa inicial febril, que es la etapa en que el paciente contagia a los mosquitos. Es una etapa de viremia, acá vemos cómo el virus aumenta en este momento y tenemos en esta etapa todos los síntomas que dijimos, el dolor de cabeza, el malestar. Tenemos que tener en cuenta que el malestar general, los vómitos, la diarrea, muchas veces provocan que los pacientes tomen poco líquido y entonces tienen signos de deshidratación. Y el hematocrito, que es un parámetro que utilizamos de laboratorio como el aumento del hematocrito como una forma de detectar el agravamiento del paciente, podría estar alterado y elevado por esta deshidratación en estos días también, en un grado menor. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a hablar del hematocrito y tener en cuenta que hay que correlacionar el laboratorio con los síntomas del paciente. En esta etapa se produce una disminución progresiva de las plaquetas, que es parte de la enfermedad, y también puede haber en el laboratorio una alteración del hepatograma, ¿sí? Todo esto forma parte de la evolución natural de la enfermedad. También vemos que algunos pacientes durante esta fase febril pueden tener epistaxis, gingivorragia leves y no por eso deben ser considerados pacientes graves, porque existen como parte de esta fase. El periodo durante el cual la fiebre cae, que estamos acá en la fase crítica, un paciente puede pasar de la fase febril a curarse, eso pasa un montón de veces, pero también puede pasar a la fase crítica, y la fase crítica es cuando baja la fiebre y esas primeras 48 horas son muy importantes para el control del paciente. En esas primeras 48 horas es cuando cobran mayor relevancia las pautas de alarma. Esto de si si le duele mucho el abdomen, si está acumulando líquidos, si los vómitos son muy persistentes, si tiene una alteración del estado mental, si en el laboratorio hay alteración del hematocrito que se eleva junto con una disminución brusca de las plaquetas. En esta etapa es cuando se ve los casos de dengue grave, de shock y de hemorragia. Y lo interesante es que si estamos atentos a las pautas de alarma, vamos a poder iniciar el tratamiento antes, evitar el shock, y el shock, si lo evitamos, evita la hemorragia. Por otro lado, están los dengue graves que no tienen que ver con shock y hemorragia, que son los que antes nombré, con miocarditis, encefalitis, y las hepatitis, que en realidad se pueden presentar en cualquier fase de la enfermedad. Pasada esta fase, ingresamos a la fase de recuperación. Esta fase es cuando el paciente empieza a recuperar primero los glóbulos blancos, después las plaquetas, y es una fase en donde si estuvo en shock es la etapa de reabsorción de líquidos, pero es una etapa importante porque el paciente mejora, pero puede tener complicaciones por la sobrecarga de volumen o por sobreinfección. Un poco cuando la enfermedad, el diagnóstico etiológico es diferente, si estamos en brote o no, si no estamos en brote,
tenemos que hacer el diagnóstico etiológico para confirmar, y en los primeros 5 días lo hacemos con métodos directos, y después del 5.º día lo hacemos con métodos indirectos con serología. En caso de brote, como en este momento, toda persona con cuadro compatible con dengue va a ser un caso de dengue por nexo epidemiológico, pero tenemos que tener en cuenta que a algunos pacientes sí le tenemos que pedir el diagnóstico etiológico, y acá los puse: el dengue grave, los pacientes que tienen factores de riesgo, que son las embarazadas, menores de 5 años, mayores de 65, y los que tienen comorbilidades. También tenemos que tener diagnóstico en pacientes que fallecen, o sea que si nos fallece un paciente, aunque sea post-mortem, tenemos que tener el diagnóstico, y bueno, y también se hace diagnóstico para vigilancia epidemiológica. Un poco para cerrar con este repaso rapidísimo, porque no quiero sacarle tiempo a todos los participantes. Puse acá un poquito la clasificación del dengue actual, que es cuando nosotros tenemos un paciente con dengue, nos tenemos que preguntar si tiene signos de alarma o de gravedad. Si no tiene signos de alarma, estamos en un paciente del grupo A, que son los pacientes que dije primero, con los síntomas más frecuentes cuando hacemos el diagnóstico. Son de manejo ambulatorio, pero estos pacientes es muy importante que se controlen cada 48 horas. Tenemos que tener un laboratorio inicial que tenga hematocrito y plaquetas para tener un hematocrito de base, y bueno, y citarlo cada 48 horas, teniendo en cuenta las pautas de alarma que los padres deben reconocer como para volver a la consulta. Bueno, y la clínica del paciente es muy importante, ¿no? Estos pacientes tienen que estar en buen estado general. Cuando estos pacientes con las mismas características, pero tienen riesgo social o tienen una comorbilidad, nos manejamos igual, solamente que el control ambulatorio se recomienda que sea diario, o a veces que se interne según la patología del paciente, y se pueden llegar a necesitar ampliar un poco el laboratorio de acuerdo a la patología. En caso de que el paciente tenga un dengue y tenga un signo de alarma, es clasificado como B2. Y en este caso, siempre los pacientes deben internarse. Se debe hacer un laboratorio ampliado con hepatograma, con coagulograma, con función renal, además del hematocrito, las plaquetas y los leucocitos. Y en ese caso, después de sacar un primer hematocrito de control, debe realizarse una expansión con solución fisiológica a 10 mililitros por hora, en 10 mililitros kilo en 1 hora, y después reevaluar al paciente. En el caso de los dengues graves, pacientes con shock, siempre se debe internar en terapia intensiva. El laboratorio es más completo. Tenemos que tener en cuenta que estos pacientes con shock van a tener el aumento del hematocrito por el shock, y siempre correlacionar el hematocrito con la clínica. Si los pacientes de repente disminuye el hematocrito, puede ser que estemos teniendo una buena respuesta al tratamiento y a las expansiones. También puede ser que haya tenido una hemorragia, y entonces tenemos que correlacionar la mejoría o empeoría del paciente para poder saber qué tratamiento seguir. Bueno, un poco hasta acá, muy rápido y tratando de simplificar, para ponernos todos en tema. Hablé un poquito de dengue y les voy a contar un paciente que tuvimos en el hospital, un caso clínico que es bastante sencillo, pero bueno, como siempre, cuando uno empieza con una patología que no conoce tanto, más que de los libros, se presentan muchas dudas. Es una nena de 15 años, de sexo femenino, que consulta porque hacía 48 horas que tenía fiebre, tenía cefalea, mialgias, artralgias, náuseas y odinofagia. Esta paciente tenía como antecedente un trastorno bipolar en tratamiento, tenía las vacunas completas, el examen físico era normal, solo tenía fauces eritematosas, y se pensó en ese momento en una faringitis aguda, y también se pensó en el dengue porque tenía muchos de los síntomas que nos tienen que hacer pensar en dengue. Ese día se pidió un laboratorio como para poder tener un laboratorio de base y un strep test que fue negativo, y en el laboratorio tenía 4.460 blancos, 36% de hematocrito y plaquetas de 218.000. Se le dieron pautas de alarma y se le indicó controlarse en 48 horas. La nena volvió a las 48 horas, continuaba febril, era su 4.º día de fiebre, tenía los mismos síntomas,
estaba estable y se le hizo el laboratorio de control recomendado en el control, donde tenía 2.300 blancos, el hematocrito era de 39 y las plaquetas de 169.000. Había aumentado un poquito el hematocrito y las plaquetas habían descendido igual que los blancos. Ese día, con 4 días de fiebre, con los mismos síntomas, se hizo diagnóstico de dengue por criterio clínico epidemiológico, se hizo la notificación obligatoria y se le dieron pautas de alarma. La paciente regresó a las 72 horas. En ese momento era el 7.º día de evolución del cuadro y estaba afebril hacia 48 horas. Estaba en buen estado general, seguía con mialgias y dolor articular y refería dolor abdominal. Esto nos hizo un poco de ruido porque el dolor abdominal antes no lo tenía, pero no lo refería como un dolor importante. Se le hizo un laboratorio de control donde los blancos siguieron descendiendo, tenía 2.080, el hematocrito aumentó un poquito más a 41 y las plaquetas descendieron y tenía alteradas las enzimas hepáticas levemente. Bueno, con este laboratorio nos planteamos, siendo que estaba en esta etapa crítica, que había dejado de tener fiebre, cuál era la conducta más apropiada para esta paciente y por estar en la etapa crítica y presentar dentro de los signos de alarma está el aumento progresivo del hematocrito, dijimos, bueno, la vamos a poner en el grupo B2 porque tiene el aumento progresivo del hematocrito y la vamos a tratar como tal. Entonces lo que hicimos con esta paciente fue, este laboratorio inicial es el primero que ya tenían, es expandirla con solución fisiológica, 10 mililitros por kilo en 1 hora y hacerle un laboratorio de control. En el laboratorio de control bajó el hematocrito, se fue descendiendo el goteo endovenoso paulatinamente, la paciente se interna en piso, se hicieron ecografías abdominal y pleural para descartar derrames y se fueron evaluando en la clínica y laboratorios seriados, en donde en el primer día de internación vemos que las plaquetas continuaron en descenso, pero el hematocrito estaba estable. Se le agregó un virológico y una PCR de COVID que fueron negativos porque la paciente presentaba síntomas respiratorios. Y al día siguiente, con buen estado clínico, sin registros febriles nuevos, sin signos de alarma y con adecuada tolerancia, se hizo un laboratorio que estaba estable, habían empezado a ascender los leucocitos y el resto del laboratorio estaba estable y se decidió el egreso hospitalario con control ambulatorio. Esta paciente es una paciente, bueno, que tuvo un cuadro leve, no prosperó, digamos, la enfermedad, pero nos hizo hacernos un montón de preguntas: cuánto sabemos del dengue, cuánto tarda en deteriorarse un paciente, que siempre uno le da miedo, ahora lo veo bien, cuándo me tengo que pensar que este paciente se va a deteriorar, cuánto tiene que aumentar el hematocrito, qué tan rápido tiene que aumentar el hematocrito, me voy a poder dar cuenta, cuándo lo controlo, lo tengo que expandir, no lo tengo que expandir. Bueno, demasiadas preguntas y que, bueno, esperamos que haya un poco de luz, por eso la invitación a la doctora Viviana Pavlicic. Bueno, gracias, doctor Roca Rivarola, gracias, Paola, por la invitación a compartir este webinar. Es una responsabilidad muy alta la que me acabas de entregar, de poner luz al dengue, pero sí puedo contarles que hace más de 14 años estoy viviendo como jefa de un departamento de alto flujo de pacientes, epidemias subsecuentes de dengue con distintas características y quizás algo de eso pueda ser de utilidad. Entonces, voy a compartir la pantalla y tratar de contarles un poquito nuestra experiencia. Bueno, alguien dijo que un virus es un
un pedazo de malas noticias envuelto en proteínas. Parece que con el dengue nos pasó algo así. Al principio nosotros, bueno, este es mi hospital, no tengo ningún conflicto de interés que declarar, y sin duda yo no tenía ninguna experiencia con el dengue, y a partir del 2012, que empecé a verlo casi regularmente, lo empecé a mirar con mucho interés. ¿Qué pasó este año? Este año nosotros tuvimos una curva importante, y actualmente estamos en un franco descenso de casos, como se puede ver aquí. Rápidamente les puedo mostrar que, como es una población que tuvo mucha exposición a cuadros anteriores, la mayor cantidad de enfermos estuvieron entre los 5 y los 14 años, como para ver que las epidemias van a ir cambiando. Es probable que en estas primeras epidemias tengan muchísimos menos casos graves, y que tengan muchos menos niños comprometidos, a pesar de que, comentaba la doctora anteriormente con respecto a los lactantes, nosotros después de la segunda o la tercera epidemia importante es que vimos llenos de lactantes nuestro servicio. Esa fue la de este año, y esto es específica, lo anterior era a nivel país, y esto es específicamente en nuestro hospital. Nosotros tuvimos 5.200 casos sospechosos en este tiempo, de los cuales el 10% fue hospitalizado, el 90% se manejó en forma ambulatoria, y el menos del 1% requirió ingreso a cuidados intensivos. De esa cantidad de niños existieron 2 fallecimientos, de los cuales uno era un niño que llegó muy grave y trasladado desde una ciudad muy remota, desde un pueblo muy remoto y en muy malas condiciones de traslado. Y la otra niña era una niña con una comorbilidad muy importante. Con respecto a qué niños y en qué edades fueron los que más se hospitalizaron en nuestro hospital este año, ustedes pueden ver que sin duda los menores de 1 año fueron el grupo importante, y después, por la proporción de enfermos, tuvimos también un número interesante en los adolescentes. Y con respecto a qué comorbilidad fueron las que más presentamos, son las mismas que hay en cualquier hospital pediátrico, que tienen mucha oncohematología, mucha enfermedad neurológica, cardiología y demás. Lo cierto, y yendo muy rápidamente para no repetir ningún concepto, sabemos que el mayor riesgo de esta enfermedad, aunque la mayoría son asintomáticos, y que el mayor riesgo es la infección secundaria, especialmente cuando hubo un intervalo largo entre la infección anterior por dengue. Se vio que, por ejemplo, si pasaba mucho más que una temporada entre la primera y la segunda infección, podrían ser más graves. Eso no quita que algunas personas pueden tener el primer episodio grave. Esto fue lo que explicó también Paola, y este juego de estas curvas que estarán todos muy acostumbrados a ver, como este baile que ocurre entre la temperatura, los glóbulos blancos, las plaquetas, el hemograma, y a su vez este baile laboratorial seguido por la fiebre en las distintas fases, y donde tiene algunas cuestiones interesantes con respecto a cuándo buscar algún tipo de determinación que nos ayude al diagnóstico diferencial inicialmente. Nosotros usamos el NS1 en la determinación de los anticuerpos contra el NS1, que cuando son reinfecciones tiene muy poco valor realmente, pero en los niños pequeños o que lo tienen por primera vez es un elemento más en la construcción del diagnóstico. O determinamos la PCR o las pruebas moleculares virales en las poblaciones de riesgo, como bien lo explicó Paola. Lo que es interesante con respecto a la detección serológica es que no la solemos buscar a IgM antes del 7º día para tener una mayor seguridad de encontrarlo, y que la inmunoglobulina G, cuando es la infección secundaria, levanta mucho más rápido que cuando fue la infección primaria. Algunas particularidades del dengue. También son las
los dibujos inmunopatológicos más hermosos que puedan ver y también tan complejos, porque aquí hay una infección local donde las células macrófagas dendríticas van al ganglio regional, después se produce una liberación sanguínea con activación de los CD4, las células T, las células B, y se producen principalmente dos tipos de respuesta, donde una de las respuestas lo que va a ocasionar es esa lesión vascular, algunos actuando directamente sobre el endotelio capilar, como es en el caso del NC1, o bien en el glicocáliz, como en cualquier sepsis, donde va a permitir que se produzca esta fuga plasmática hacia el extravascular. Bien, entonces en concreto vamos a tener una respuesta inmunológica patogénica y una protectiva. La protectiva está llevada a cabo a través de los anticuerpos neutralizantes. Como les decía, muy complejo, pero, y lo estoy resumiendo como muy groseramente para que se entienda. Como vamos al manejo clínico, la marca distintiva es la fuga plasmática, es lo que nos preocupa. Y eso pasa claramente en los pacientes que tienen un cuadro grave, donde desde los vasos sanguíneos al tejido circundante y puede conducir, cuando esa fuga es muy abrupta, a un cuadro de shock. Y cuando no es tan abrupta, a importante edema y acúmulo de líquido fuera del intravascular. Y a veces, cuando el shock es profundo y prolongado, se asocia con hemorragia. Hay pruebas recientes que muestran que es probable que haya mucho más fuga capilar que las que nosotros llegamos a determinar, que haya más pacientes con fuga capilar que los que nosotros encontramos con los signos de alarma y demás, y que sea un elemento que, sin determinar que ese paciente esté seriamente grave, sin embargo, se produzca fisiopatológicamente esto. ¿Por qué? Y acá es lo que de alguna manera decir, ¿por qué un paciente hace un cuadro grave? Bueno, pareciera que interaccionan cuatro aspectos. Factores propios del huésped, como la edad, el sexo, si está embarazada, inmunocomprometida, diabetes, obesidad, desnutridos, que en algunos estudios lo vieron, otros no tanto. El estado inmunológico, tuvo infecciones por dengue antes, cuánto tiempo pasó entre la primera y la segunda infección, estuvo previamente expuesto a otro flavivirus, qué cepa es, qué serotipo y qué genotipo y qué magnitud de viremia tuvo por esa cepa, y también el estado genético. Hay algunas poblaciones que, según su componente genético, tienen menos predisposición a tener cuadros graves. Con esto, y aquí voy a ir haciendo algunos comentarios de interpretación de todo esto, podemos decir que no es tan sencillo determinar qué paciente va a desarrollar un cuadro grave y cuál paciente no va a desarrollar un cuadro grave. Y que es probable que nuestras intervenciones lo único que hagan es ese cuidado, ese monitoreo del paciente para ver si en algún momento tiene algún signo que nos preocupa. Las clasificaciones que recién se mostró son las que se realizaron en el año 2009, o sea que nosotros seguimos con la misma clasificación en todos estos años, no hemos cambiado desde que yo comencé a tener epidemias de dengue, siempre lo clasificamos de esta manera y empezamos a pensar, bueno, ¿cómo empezamos con un paciente? Siempre empezamos por el principio y si vienen a un departamento de emergencias empezamos por el triaje. Nosotros tenemos un triaje estructurado que tiene como 14 años que se desarrolló, tiene un software español y por lo tanto no contempla dengue, por lo cual nosotros desarrollamos un código dengue. Un código dengue que, dado que el software no nos satisfacía de todo cómo era la herramienta de código sepsis, nosotros ya habíamos desarrollado una herramienta complementaria de activación de sepsis. Tenemos mucha sepsis en nuestro hospital. Nosotros vemos alrededor de 300, 350 niños por día y activamos el código sepsis aproximadamente 4 por día. Cuando es época de dengue, más, porque obviamente este código dengue se une prácticamente con la herramienta código sepsis cuando el paciente tiene alguna alteración propicia que no suponga sepsis. La otra cosa importante, que aquí
utilizamos mucho los signos de alarma y definimos, porque a veces el paciente llega al triaje con un laboratorio, entonces le dejamos, son enfermeras las triadoras, para que determinen cuánto, y tomamos los valores más extremos, más allá del percentilo 95, para decir que ese paciente estaba hemoconcentrado, para que lo tome como un valor independiente de hematocrito, y la plaquetopenia la definimos como menos de 100.000 siempre y cuando se asocie un hematocrito más de 44 en niños de 2 a 12 años y más de 42 en niños menores de 2 años. Y sí, fíjense que en adolescentes es mucho más alto. Con esto quiero decirles que cuando vemos hemoconcentración, vemos hemoconcentración. Tiene un niño de 3 años 45, un niño de 10 años 51. Es importante, no son pequeñas variaciones. Entonces, para quedarnos solo en el grupo A, hay algunas cosas que las hacemos igual y otras no tanto. Lo que decimos que cuando un niño tiene dengue, siempre tiene que estar acompañado por un adulto, incluso aunque sea un adolescente, porque la misma postración del dengue puede hacer que no beba suficiente líquido y necesita que alguien lo controle. Le damos todas las pautas de alarma, le hacemos el laboratorio inicial al caso sospechoso y si sigue bien lo controlamos en 48 o 72 horas en un consultorio de febriles para que no retorne a la urgencia, porque en esto tenemos que establecer elementos de gestión de los servicios donde van a ir el gran grupo de pacientes a controlarse. Entonces se establece un consultorio que es solo de seguimiento de niños de dengue dentro de la institución. En este consultorio de febriles se determina si le hacen o no un segundo o un tercer laboratorio. Hay niños que están espléndidos después de haber tenido en su cuarto día y se vuelve a recordar las pautas de alarma y no se le hace más nada. Si el paciente tiene signos de alarma, ya sea que sea captado en el consultorio de febriles o bien que la familia lo determine o se determine en el triaje, viene al servicio de emergencia. Y allí lo que hacemos también como una herramienta de gestión es si el paciente llega febril o se le da en el triaje paracetamol o suero de hidratación oral. Esto hace que el paciente se siga hidratando mientras espera y ya le baje la fiebre, que son elementos de confort. Es lo que se conoce como triaje avanzado. Bueno, entonces el kit de la cuestión es que queremos identificar cuando un paciente está evolucionando a crítico. Ya sabemos que no es muy fácil decir quiénes lo van a tener y quiénes no, queremos saber si está evolucionando a crítico. Y no queda otra que trabajar con la mayor rigurosidad posible sobre cada signo de alarma y les voy a demostrar que eso no es poca cosa. Porque como planteos principales le puedo decir que el cuadro clínico de dengue leve y severo es muy fácil, como siempre, con cualquier patología, no es ninguna novedad. Cuando es leve o cuando es grave, cualquiera se da cuenta. Y que los signos de alarma son muy útiles, pero su interpretación, aplicación, evaluación, investigación y análisis son muy heterogéneos. Incluso el peso de cada uno de los signos de alarma, cuando uno los empieza a evaluar, de alguna manera, algunos son muy subjetivos. Subjetivos para el paciente respecto a qué es un dolor abdominal intenso, subjetivos también puede ser respecto al médico, qué es vómitos persistentes. Después les voy a mostrar que los estudios que han tomado vómito, algunos dicen 2 vómitos, otros dicen 6 vómitos, es imposible tomar un metaanálisis y decir estos fueron vómitos persistentes. Y que sin embargo hay un signo de alarma que es extremadamente categórico de que se produjo la fuga capilar y la acumulación de líquidos. Entonces, tenemos que encontrar si existe o no acumulación de líquidos. Y acá la ecografía es una herramienta de extraordinaria utilidad, porque la verdad que es el más categórico de todos los signos de que realmente hubo una fuga capilar evidenciable por imágenes. Los otros puntos que son importantes, si bien no tan propios de dengue, pero sin duda implican gravedad, que un paciente esté hipotenso. Un paciente hipotenso pediátrico es un paciente sumamente grave. Tiene un peso bien diferente de un paciente que le sangró las mucosas. Yo puse en un color distinto aquellos que son como
cómo podemos decir que un signo no es igual que otro, y hay algunos que nos dan un poco que puede ser ambigua la interpretación. La hepatomegalia está presente casi siempre que hay fuga capilar, no nos da problema. Y otro que está muy mal definido es aunque no en las pautas, las guías es como que yo se los voy a comentar de esta forma. Las guías son sumamente estrictas, sin embargo la evidencia es sumamente variable. Entonces, estas guías tan estrictas tienen que ser vistas dentro de un sentido pediátrico bien desarrollado para implementarlas, porque si no caemos en entender que el dengue es algo totalmente ajeno a lo que nosotros sabemos como pediatras, totalmente ajeno a lo que sabemos cómo es reconocer y tratar a un niño grave, y no es así. Entonces, hay estudios que se hicieron posteriormente que vieron que cuando la albúmina bajaba y, y el hepatograma empeoraba, las transaminasas aumentaban mucho, y esto pasa claramente igual que en la sepsis respecto a la albúmina. La albúmina baja muchísimo en los niños bien graves, y las transaminasas aumentan mucho más. Ahora, cuando el niño tiene hepatitis por dengue, tiene más de 1000 de transaminasa. Sin embargo, cuando tiene un dengue grave, empieza a aumentar de 80 a 200, 300, 400, 500, ¿sí? Como para tener una idea de a qué me estoy refiriendo. Y la albúmina baja muchísimo. La fuga capilar también es algo que les quiero comentar que se produce en poco tiempo, 24 a 48 horas. Entonces ese aumento de hematocrito que uno lo ve en el transcurso de los días, que puede ser en 4 o 5 días, pueden tener que ver con la compresión, puede tener que ver con que esté un poco deshidratado. Son variaciones, por eso pienso que establecieron de una manera de elegir un valor, que tampoco está validado, que sea que por lo menos aumente un 20%. Y después los estudios posteriores dicen que vaya concomitante con el descenso de plaquetas, porque pareciera ser que es en realidad el descenso de plaquetas eso, un marcador más importante que el aumento del hematocrito en sí. El descenso de plaquetas, ustedes saben, se produce porque hay una acción del virus sobre la médula directa, otra porque las plaquetas están deformadas por la invasión viral y son atrapadas, y otro porque los anticuerpos las destruyen. Entonces tiene como una triple forma de destrucción de las plaquetas cuando hay una enfermedad grave. Y una vez que tienen líquidos extravasados, esa reabsorción es más lenta, pueden ser 72 horas o 4 días donde el paciente está orinando más. Hay algunas cuestiones bien interesantes que están fuera de las guías, pero bien interesantes, como esta publicación del Lancet, que dijo, bueno, hagamos un metaanálisis para tratar de identificar qué pacientes se van a poner graves, pero ya no pasando por los signos de alarma, sino desde la fase febril. Y vieron que, sin duda, los chicos pequeños, entonces pequeños, niño lactante es una población de riesgo, algunas comorbilidades, yo diría que la cardiovascular la hemos visto como una mayor comorbilidad que incluso los inmunosuprimidos. Esto puede tener que ver con el manejo de los líquidos y con que nosotros muchas veces no cometamos errores en ser tan generoso o aplicando patrones tan estándares en el manejo de los líquidos que no se adapte a las necesidades específicas de ese paciente que a lo mejor tiene una enfermedad cardiovascular, una enfermedad renal grave. Entonces nosotros no podemos desenfocar que tenemos que seguir manejando los líquidos de ese paciente en base a su patología de base. Bueno, no encontraron en este grupo ni el recuento de blanco ni el hematocrito como signos de que desde la fase febril iban a progresar a graves. Sin embargo, sí el recuento de plaquetas, sí las transaminasas, sí la albúmina sérica, y sin duda una cuestión que hay que temerle, que es la infección secundaria, que es muy inusual, pero los pocos niños que han muerto este año han tenido una sepsis asociada por infección por otras bacterias. Bueno, y el perfil viral.
con respecto a otras, bueno, nosotros cuando empezamos en el 2013 a mirar, bueno, mirábamos específicamente los signos de alarma y algunas cosas encontrábamos que tenían que ver, no me voy a detener mucho, son estudios nuestros, de nuestro servicio, y veíamos que sí, que los casos realmente, los casos graves, sí tenían más descenso de plaquetas, y que cuando veíamos cuándo se producía ese descenso de plaquetas, se producía sobre todo en el día 5 de la enfermedad, los pacientes que iban a tener dengue grave. Entonces, son estudios que los muestro con mucha humildad, pero que tomamos un número interesante de pacientes e íbamos mirando qué cosas nos podían ser útiles con respecto a cuándo bajaban esas plaquetas. Hay estudios importantes, por ejemplo, este grupo que trató de desarrollar un modelo predictivo para determinar quién. Siempre la pregunta es quién va a volverse dengue severo, y acordarse que solo entre el 1 y el 5%, pero más hacia la mitad de esa cifra son los que van a desarrollar realmente un dengue grave, y que eso va a tener mucho que ver con si están en un sitio donde tiene epidemias recurrentes y ya están cursando infecciones seguidas. Bueno, este grupo encontró como un factor predictivo sin duda la acumulación clínica de líquidos. Esa no se la discuto a nadie, o el paciente que no deja de vomitar, pero no podemos decir cuánto es vómitos persistentes. Vómitos persistentes. Sigue vomitando a pesar de que nosotros hayamos hecho las medidas habituales. Y también consideró que si hay un hematocrito mayor de 40 concurrente con recuento de plaquetas en descenso, se trataba de esto. Este editorial me pareció maravilloso, que fue publicado en la revista Pediatrics de India, pero hecho por un grupo del John Hopkins, o por dos autores principalmente, mejor dicho, del John Hopkins, y dice: la clasificación actual no logra identificar los parámetros precisos que definen los signos de alarma, lo que lleva a una gran heterogeneidad en su aplicación. Y ahí habla de esa sensibilidad de esta clasificación. No es para que no apliquen la guía, es para que cuando apliquen la guía no dejen de considerar cada paciente absolutamente en forma individual, además de aplicar la guía. Entonces ven esa oscilación de sensibilidad, especificidad y también de valor predictivo positivo. Entonces se necesita que todos interpretemos de la misma forma los signos de alarma, para poder en grandes grupos ver cuáles realmente nos sirve para esto. Entonces dice que esta clasificación actual no nos logra identificar puntos finales críticos estándar cuantificables para garantizar reproductibilidad y comparabilidad de hallazgos en investigación. Y ven que todas estas nuevas publicaciones, que son a partir del 2018, empiezan como a cuestionar, o por lo menos decir, es lo mejor que tuvimos, porque esta clasificación es mejor que la anterior del 2009, porque nos permite estar muy atento y vigilar el paciente y determinar cuándo se está poniendo grave, pero tiene cuestiones que nos resultan, como ven, acá está, en este gran grupo de pacientes. Este es un grupo bien grande, que yo tomé solo, sacó tanto sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo para niños y adultos, y estas cifras que ustedes ven acá es para niños. ¿Y por qué también en esto? Porque, ¿qué es lo que pasa? Es lo que yo les decía. Por ejemplo, lo que estos autores hacen, toman un gran metaanálisis que quiere ver cómo se definen los signos de alarma según la clasificación de OMS para los estudios. Y ven que la acumulación de líquidos, todos estos son estudios, las referencias son todos estos estudios. Cada uno fue la acumulación que le pareció. Algunos decían fusión pleural, otros ascitis, otros solo engrosamiento de la vesícula biliar, que lo vemos muchísimo, otros solo que tenga edema.
pero ven la cantidad de variación solo en eso. Sigue el mismo estudio, no los quiero complicar con esto, pero miren, algunos decían cuánto era que baje rápido las plaquetas, y todos los estudios toman valores diferentes. ¿Y cuál es el corte para definir el hematocrito? Variable. ¿Y a qué le llamamos vómitos incoercibles? Variable. ¿Y a qué le llamamos dolor abdominal, o a qué los estudios llamaron dolor abdominal? Bueno, ven, cada uno de estos son referencias de cómo varía, y lo que trata de demostrar esta publicación es que está difícil hacer un metaanálisis que diga cuánto sirve esto. ¿Qué conclusión saco yo personalmente de este análisis de los signos de alarma? Que son excelentes para pautar a la población, que son unos elementos de altísima utilidad en el triaje, pero el médico, el pediatra formado, debe valorarlos en forma individualizada y aplicar criterios clínicos en cada uno de los pacientes, como siempre, como en cualquier patología. Entonces, el dengue grave, ya hablamos de qué pasaba, las 3 formas de dengue grave. Estos hermosísimos dibujos donde finalmente todo esto nos lleva a ese daño del endotelio y a esa liberación de plasma que sin duda categóricamente sucede en el dengue grave, en algunos casos con sangrado, en algunos casos es solo plasma, es albúmina. Estos pacientes tienen hiponatremia también como característica, pero pueden haber esa gran liberación de citoquinas, y con ustedes pueden entender por qué tenemos que, al final, cuando tratamos de captar estos pacientes que están entrando en estado de shock, se unen rápidamente y nos activan el código sepsis. Querramos o no querramos, nos activan el código sepsis porque se comportan como una sepsis, como lo que es una sepsis viral. Entonces, también los pediatras sabemos mucho de identificación de un niño con sepsis, y no tenemos que dejarlo afuera de la valoración de un niño con dengue. Aquí, bueno, les voy a pedir, les voy a comentar que voy a presentar algunas fotos. Todas estas fotos tuve permiso de los padres en su momento, son muy viejas, tienen más de 10 años, pero no tienen los ojos cubiertos a propósito, porque quiero que vean cómo están abotagados estos bebés principalmente. Y estos pacientitos no requirieron, ni algunos de ellos sí, inotrópicos, intubación, otros no. Otros solamente medidas de soporte, controlar estrictamente que con balances minuciosos, porque eso es lo que necesita el dengue, es un balance minucioso de ingresos y egresos para darle al paciente lo que el paciente necesita. Entonces, este shock, ¿cómo se comportan los lactantes? Yo les quiero contar que nosotros internamos a los niños menores de 6 meses que tienen dengue, y ahora quizás un poquito menores de 4 meses. Solo por tener dengue, ¿no? O por tener sospecha de dengue sin que tengan ningún otro signo. Y esos niños pueden entrar o con fiebre muy alta que los inestabilice un poquito, y los ponemos confortables con el paracetamol, aseguramos una buena hidratación y todo eso. Pero los niños que se van a poner mal o que empiezan a ponerse mal, de pronto se ponen como quietitos, dejan de mamar o de alimentarse, y uno puede decir, ¿cómo que es lo primero que nos damos cuenta que ese bebé está teniendo fuga capilar? Lo primero que nos damos cuenta es que tiene una hipoactividad, una ligera letargia, puede tener un llenado capilar ligeramente enlentecido, y eso puede ir progresando. Y después, ¡boom!, se vuelve como esta niñita que es un globito, donde tiene edema de párpados, una gran cantidad de líquido en el abdomen, seguro que tiene derrame pleural, porque esto viene con derrame pleural también, y está toda edematosa, ¿no? El riesgo de hemorragia grave aumenta si el shock es profundo o prolongado, por eso manejamos el shock y mantenemos que no le falte ni que le sobre líquido. Hay que acordarse que el shock por dengue puede asociarse con bradicardia. Esto es importante porque la taquicardia, que por supuesto es uno de nuestros marcadores, puede que no nos sirva en el dengue, ya que hay pacientes que
tienen alguna alteración en la conducción y entonces no, que es propia. Hay un médico cubano que lo estudió muy bien y incluso anatomopatológicamente pareciera que hubiera como una acción directa del virus en las fibras de transmisión dentro del corazón y por lo tanto se provoca estos bloqueos, más que un bloqueo es una bradicardia sinusal realmente y algunos tienen algún bloqueo. Y después de 2 o 3 semanas se normaliza completamente porque hay un compañero de trabajo que lo siguió en el tiempo y lo publicó en nuestra revista y vio que estos chicos estaban completa, esa bradicardia que a veces baja hasta 40 por minuto. En una primera epidemia en el año 2012, cuando hemos tenido pacientes con 37 latidos por minutos escolares o adolescentes, y por supuesto corríamos a buscar marcapasos externos con los cardiólogos y todo lo demás. Ahora vemos realmente menos esa bradicardia tan extrema que vimos en esa epidemia, porque hay cuestiones que va variando en la presentación clínica en las distintas epidemias, pero después nos dimos cuenta que no era necesario, que el chico se lo cuidaba, que después de unos días ya era menos intensa y que después la resolvía por completo. Los escolares tienen un compromiso tardío del sensorio y siempre es precedido por esa caída rápida de las plaquetas. Ahí ven otro gordito donde ven que lo abotagado que está este paciente, lo mal que luce este paciente. Después de unos días, el edema se reabsorbe, el niño empieza a orinar mucho más y comienza a comer y listo. Es muy interesante este estudio respecto a la transmisión periparto y en leche materna. No se pudo probar en leche materna, pero la transmisión vertical ocurre y es muy alta, hasta el 90% de los pacientes que estudió este grupo en Brasil, si mal no recuerdo, y ustedes pueden ver las cargas virales con las que nacía el recién nacido. O sea que el recién nacido de madre que tiene dengue 7 días antes del parto es un paciente que tiene que quedarse hospitalizado o observado porque tiene altísima probabilidad de desarrollar dengue y altísima probabilidad de que ese dengue sea grave. Entonces, si tenemos un dengue grave, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la propuesta? Hacer un tratamiento individualizado, determinar la severidad y daño de órganos que tiene ese paciente como en cualquier sepsis. Por supuesto, monitorización continua, oxígeno, tratar el shock con fluidos y vasopresores. Ya no empezamos con 20 por kilo, ni siquiera si el paciente está en shock, salvo que tenga hipotensión, que es muy infrecuente que el paciente, igual que en la sepsis bacteriana, es muy infrecuente que el paciente con dengue se presente con un shock hipotensivo. Entonces el paciente con shock igual le pasamos a 10 por kilo y nos estamos adhiriendo a las guías o de alguna manera homologando con las guías actuales de sepsis, usando Ringer lactato y haciendo expansiones con menor fluido y haciendo una reevaluación y nueva decisión, incluso inicio más temprano de vasopresores. El balance es la clave absoluta del manejo de los niños con dengue, de cualquier categoría, grave o con signos de alarma. Es absoluto de cualquier niño que esté en observación hospitalizado. Pedimos ayuda a la familia, tenemos estructurados cuadritos donde la familia anota, no queremos perder absolutamente ninguna ingesta ni ninguna orina que no esté contabilizada, porque necesitamos entender cuánto líquido necesita ese chico, si le estamos dando de más, si le estamos dando de menos, y si se producen cambios en el hematocrito o en lo que sea, si es porque alguna de nuestras acciones determinó que eso sucediera. Las transfusiones de glóbulos rojos son absolutamente excepcionales, son en pacientes muy graves y en general son sangrados digestivos masivos. Hemos visto algunos en el correr de los años, quizás llegamos a ver 1 o 2 desde la emergencia por epidemia, y en cuidados intensivos más o menos me han dicho que es la cantidad que suelen ver por epidemia dentro de esos miles de pacientes los que desarrollan un sangrado grave. Solo se transfunden las plaquetas por la fisiopatología de la plaquetopenia. Si hay una plaquetopenia
trombocitopenia muy marcada, menor de 20.000, y un sangrado simultáneo. Y hay que corregir las alteraciones severas y hay que tratar el distrés respiratorio si lo tiene. Pero el dengue grave, el dengue realmente grave, implica la necesidad de un cuidado lo más completo posible en una unidad de cuidados intensivos. Entonces es importante la edad del paciente, las comorbilidades, en qué fase se encuentra, qué situación social tiene, qué accesibilidad a los cuidados de salud, si tiene o no tiene signos de alarma. Es importante enseñarle a la familia, aunque después nosotros los vamos a pasar por nuestro tamizaje, cuál es el estado hemodinámico y si tiene o no choque, y cuál es el estado de hidratación. ¿Cuál es, en ese paciente que no está mal, pero que viene a una consulta de urgencia, siempre tiene déficit de líquido, tiene algún grado de deshidratación? ¿Cuánto estimamos? Igual que en cualquier otro paciente que nosotros estemos evaluando por gastroenteritis o por vómito, y vamos y usamos suero oral. Suero oral es uno, si el paciente lo tiene, pero después tiene que cambiar la cantidad de líquido. ¿Cuándo a veces un paciente que no es un signo de alarma? Tiene un poco concentrado, está hemoconcentrado, se quedó en una sala de observación para un goteo de 6 horas de hidratación porque tiene déficit, por ejemplo, un adolescente, pero sin embargo decimos no, lo vamos a dejar hasta mañana porque está muy postrado y se siente muy mal para tomar lo suficiente. Entonces, no es que esté grave, no es que tenga signos de alarma, pero sí necesita estar hidratado parenteralmente y sí necesita que tratemos los síntomas, ya sea si está muy nauseoso o si tiene muchos síntomas de gastritis. A veces tenemos que usar un ondansetron o un omeprazol o, bueno, el paracetamol para aliviar algún tipo de dolor. A veces el niño está tan postrado que no son los más, pero existe. Le quiero decir que como en la guía tenemos que caminar a qué necesita el paciente. Y no me voy a salir de ese punto como mensaje principal, porque puede ser un grupo A que necesite quedarse y un grupo B que tenga tan buen control que pueda estar en su casa. Entonces, en la edad, los menores de 28 días lo abordamos como un febril sin foco y le hacemos todo, incluyendo la PCR para arbovirus. Decidimos, según los biomarcadores y demás, si iniciamos o no antibióticos, pero el paciente queda, por supuesto, hospitalizado, y si después, si se inició antibióticos, lo suspendemos al confirmar la arbovirosis. El niño de 1 mes a 6 meses, si se presentara con convulsiones, puede presentarse con todo lo otro que yo les dije, pero si tuviera convulsiones, ese chico tenemos que considerar que puede tener una encefalitis por dengue. Puede tenerla también uno más grande, pero acuérdense que también las convulsiones febriles las vamos a tener que valorar versus la encefalitis y decidir. ¿Cómo decidimos? Tuvimos que definir, sobre todo cuando tuvimos chikungunya, que da mucho más encefalitis que el dengue, a quién punzamos y a quién no. Viene con una convulsión febril, un niño entre 6 meses y 5 años, con una convulsión febril, a lo mejor con antecedentes de convulsión febril. Podríamos decir, no sabemos si este paciente tiene o no tiene encefalitis. Entonces esperamos que se recupere, que se recupere totalmente ad integrum. Si es un paciente que vuelve a una situación basal, normal, jugando y todo lo demás, no lo punzamos. Primero decíamos lo punzamos porque tenemos que diferenciar, éramos como más invasivos. Ahora nos dimos cuenta que tenemos que esperar un poquito la fase de recuperación posictal, y si se recupera perfectamente, no lo hacemos. Bueno, acá tenemos este amplio espectro de severidad que yo le decía, sobre todo a este lactante que está bostezando, todo, solamente tiene un exantema, todos estaban internados. Esta era la gordita que estaba totalmente edematosa, este era otro bebé espléndido, mamando, en buen estado general, con el exantema, que había tenido algún pico de fiebre y que estamos esperando si hace algún cambio en algún momento para tomar una acción. Y este es un paciente extremadamente grave, en cuidados intensivos, sangrando por todos lados.
es una cuestión así. Lo que me preguntaban, o se conversó un poquito respecto a qué cuestiones, si a estos pacientes iniciamos o no antibióticos. En general no le iniciamos antibióticos, salvo que creamos que tiene, por ejemplo, procalcitonina aumentada, PCR aumentada. El dengue en general cursa con PCR baja, salvo que esté muy grave, como con todas las patologías muy graves, la PCR puede aumentar por la misma enfermedad grave. Pero bueno, también le hacemos los estudios moleculares para buscar otras causas de sepsis cuando es un bebé chiquito y muy grave, además del de arbovirosis. Y es interesante mirar que cuando tienen los bebés muchas lesiones en la piel, no confundirse, porque una cosa es el llenado capilar lento, otras son estas, que también dejan marca. Entonces hay que tomar bien el seno capilar y tomarse esa precaución de diferenciar que la marca que está dejando no es por las lesiones dermatológicas que tiene el pacientito con dengue. Entonces, Viviana, sí, perdón, sí, te quedan 2 o 3 minutos más. sí, ya me falta muy poquito. Bueno, Eh, gracias. entonces, no voy a hablar del recién nacido, lo paso, esto lo paso. Esto es algo que nosotros vimos, que quienes se ponían grave, porque antes internábamos los menores de 1 año, y lo que hicimos fue darnos cuenta que los que pasaron a grave fueron los menores de 6 meses en nuestro grupo. Entonces, ¿qué cambios se hizo este año en las guías nacionales de nuestro país? Reemplazar el Ringer lactato por fisiológico. Si no hay Ringer lactato, se usa fisiológico para la rehidratación inicial. No hubo muchos más cambios, sin embargo en nuestro hospital sí hicimos muchos cambios. Iniciamos el código dengue en el triaje, incorporamos la ecografía para dengue en urgencia, ya la teníamos para otras patologías, también nos sumamos al Ringer lactato, desarrollamos más herramientas de control horario para que el balance sea más exacto, involucramos más a la familia con esa finalidad, y decidimos que no haríamos ese plan tipo estandarizado de hidratación parenteral sugerido en las guías, incluso en nuestras propias guías nacionales, pero esto fuimos visitados y nos aprobaron que lo hiciéramos, porque si el paciente está sumamente bien balanceado, ponerle eso 10 por kilo, después 5 por kilo, después 3 por kilo, después 2 por kilo, ese paquete nos pareció que lo que llevaba era una disminución de la reevaluación, a una menor exactitud en la individualización del paciente, así que decidimos no aplicarlo en nuestro hospital, pero valoramos su utilidad en algunos contextos. Y en la sepsis por dengue usamos los criterios actuales por dengue. Estas son a pie de cama, que algunas compañeras han hecho respecto a cómo han encontrado líquido, la evaluación cardíaca, pulmonar, si está sobrecargado, las líneas B, cómo está la vena cava, todo lo de la ecografía aplicado, líquido pleural, líquido abdominal, buscando como si fuera un FAST. Lo usamos en la emergencia y nos ayuda muchísimo. En general ya sospechamos quién lo puede tener, pero nos ayuda también. Bueno, también aplicamos el Phoenix de los criterios de sepsis. En el caso del paciente ese que hizo esta compañera que tenía todos esos derrames, tenía un Phoenix de 4. Si ustedes vieron los nuevos criterios de sepsis, se pueden aplicar perfectamente a un shock por dengue. Banderas rojas, coinfección bacteriana. Cuidado con los diagnósticos diferenciales que pueden ir más rápido que el propio dengue. Por ejemplo, el Streptococcus A. Hemos tenido coinfección con Streptococcus A, donde su mayor problema fue el Streptococcus A. Afortunadamente el chico sobrevivió, pero realmente es más probable que si nosotros nos confundimos, la mialgia, la eritrodermia, el febril y lo demás, bueno. Menores de 28 días hay que tener problemas. El tema que ya lo comentó Paola, que en epidemias respiratorias no podemos decir que no tienen cuadros de vías superiores, y está todo superpuesto por dengue cuando hay epidemia. Tenemos dengue con apendicitis, tenemos dengue con infección urinaria, con COVID, con influenza, con lo que quieran de patologías agudas superpuestas. Y hay que tener cuidado con la enfermedad cardiovascular que yo les comenté. Algunas cuestiones que hay que identificar en la propia región, en la propia institución, hay que hacer análisis propios, donde uno dice,
nuestro servicio está sobredemandado. ¿Cómo gestionamos los recursos? ¿Dónde dirigimos a los pacientes? ¿Cómo lo hacemos caminar dentro del paciente? ¿Qué fortalezas propias tenemos? Por ejemplo, nosotros teníamos un buen triaje, bueno, lo desarrollamos mejor. ¿Qué tipo de población tengo? Tengo muchos pacientes con comorbilidad, ese es un tipo de población. Tengo pacientes con muchos problemas socioeconómicos. ¿Qué posibilidad de infección secundaria? ¿Qué posibilidad que los pacientes que ustedes tienen ahora ya estén cursando una segunda infección, que probablemente eso no sea tan probable? Y, como siempre, identificar los de riesgo. Preguntas prácticas: sospecha dengue, en qué fase se encuentra, tiene comorbilidad, cuál es el estado hemodinámico, cuál es la hidratación. La pregunta más importante para nosotros: ¿cómo luce este paciente? ¿Cómo se ve este paciente? No podemos de seguir aplicando todo lo que sabemos de pediatría cuando lo interpretamos. Y 3 tips: conocer bien la enfermedad lo mejor posible, la tenemos que conocer. Tip 2: individualizar. Cuanto más grave el paciente, más dirigido al tratamiento. La gran población, que va a ser el grupo A, es más fácil aplicar las guías. Siempre en lo que es patología más leve es más fácil como estandarizar. El paciente más grave es absolutamente dirigido el tratamiento. Incorporar el manejo clínico, todo lo que sabemos los pediatras. No lo voy a repetir con todo esto. Si el chico luce mal, se ve mal o se siente mal, y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y discúlpenme si me extendí más de lo estipulado. Bueno, Viviana, muchas gracias. Excelente tu presentación. La verdad que nos enseñaste un montón, diste un poco de luz, como yo pedí, diste un poco de luz. Queríamos ahora hacer participar a los especialistas que nos acompañen. Primero le voy a dar la palabra a Analía Solari, si quieres hacer algún comentario o alguna pregunta. Hola, buenas tardes a todos. La verdad, excelente la presentación. Ahí vi varias de las preguntas que fueron haciendo y una de las cosas que también comentaste sobre el recuento de glóbulos blancos en estos pacientes y que muchos que estamos viendo hoy por hoy que los encontramos con neutropénicos importantes y que después los pacientes que tuvieron mortalidad fueron por sepsis, ¿sí? Entonces, un poco hablar bien de ese manejo, ¿no? Porque uno ve a bebés menores de 6 meses, de 4 meses, que cursando el dengue, que uno tal vez al principio no tiene el diagnóstico y los encuentra neutropénicos, ¿cómo lo están manejando? ¿Cómo lo manejarían? Casi no usamos antibióticos en esos niños. No, tampoco, cuando es tan categórico el hecho de que es dengue, nada, rápidamente suben los blancos. Incluso en la paciente que presentó Paola, por ejemplo, que era bien interesante, aunque nada que ver con un lactante, pero sí lo que me llamó la atención que al 9.º día no recuperaba los blancos, que eso en general vemos que los recupera, y que las plaquetas tampoco. Es como decir: a esta la pongo en seguimiento por un consultorio a ver si no tiene un lupus o alguna otra cosa por ahí, porque me estoy delirando, ¿no? Porque en general al 9.º día empieza a subir casi todo ya vemos ese empujecito, sobre todo porque no estuvo grave. A veces se enlentece más en el que estuvo muy grave esa recuperación, pero en el que nunca estuvo grave, para el día 7 ya vemos el que empieza a picar y a subir tanto los blancos como... Y no vemos que esa leucopenia o neutropenia sea una condición de la coinfección, pero sí vemos coinfección que puede, en esos niños que vienen derivados con manejos inapropiados, extremadamente invadidos, con cuidados quizás sobreinvadidos, y que quizás tienen alguna portación de gérmenes por internaciones previas en cuidados intensivos y todo lo demás. En esos chicos sí vemos coinfección, pero es muy infrecuente realmente. Y alguna que hemos visto de bacterias comunes, como les digo, el estreptococo y otros, pero en el lactante no le ponemos antibiótico y tampoco lo hemocultivamos. En general, sí en el recién nacido. No le ponemos antibiótico, pero, y lo seguimos con biomarcadores, lo seguimos con biomarcadores a los lactantecitos, con procalcitonina, PCR, vamos viendo qué pasa con ese chico si está neutropénico, sobre todo si está febril, aunque la mayoría deja de estar febril y se lo ve muy bien.
Bueno, no sé si Analía querés hacer alguna otra pregunta o algún comentario, y si no, no sé si está Gloria Méndez, que no la veo yo, pero por ahí está. Bueno, le doy la palabra al doctor Oscar López, que ahí lo veo. Si quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Sí, excelente la exposición, doctora. La verdad que, como bien dijeron recién, muchas luces. Algunas cosas que me gustaría, que sería bueno discutirlas, ¿no? Primero, la evaluación clara del clínico pediatra o aquel médico de familia que está en el interior, en el caso de la provincia de Misiones o en el interior del país, y que no es un pediatra y que debe sospechar dengue en este momento, ¿sí? Debe sospechar dengue, y si vamos a grupos etarios, como usted bien lo dijo, doctora, si es un lactante menor, si es un niño menor de 6 meses, que es una guía de nuestro hospital, ese niño con sospecha de dengue hasta que tengamos el resultado del NC1 o de la PCR, lo que hagamos, debe ser internado. Me preocuparía, y yo entiendo muy bien lo que usted dice, pero me preocuparía, y a lo mejor no es el término, desestimar los signos de alarma. Está muy bien claro que los signos de alarma son muy importantes para los familiares, pero quiero que tengan en claro nuestros médicos del interior, los médicos que están lejos del hospital, que los signos de alarma síganlos manejando, que después se los categorizará si son individualmente por cada uno, pero creo, porque lo vengo reiterando en cada vez que tengo una oportunidad de decirlo, de destacar lo de los signos de alarma. Me parece de suma importancia. Nosotros usamos también, voy a decir algunas cosas en relación a su presentación, a lo mejor algo desordenado. Usamos Ringer lactato, sabemos que tiene mejores propiedades. Indicamos a nuestros pacientes cuando los damos el paciente ambulatorio, sacamos por fórmula cuál es la necesidad basal, y en forma imperativa le decimos debe tomar tanta cantidad de líquido, no tanto imperativo, le decimos debe orinar 3 o 4 veces por día, lo que nos está diciendo que estamos bien con la hidratación, y resaltar lo de los signos de alarma. Por ahí vi algunas de las preguntas con respecto a la enfermedad inflamatoria post-COVID, ponerlo como diagnóstico diferencial con el dengue grave. Nos ha tocado en algunos pacientes en años anteriores. Y bueno, sí, nosotros usamos, la verdad que bastante más de las veces que uno quisiera, como tratamiento empírico inicial en los niños. En las primeras 24 o 48 horas suelen recibir antibióticos, y después es la discusión, o una discusión enriquecedora con los terapistas para ver si le sacamos o no le sacamos el antibiótico. Y sí, también tenemos muy claro el tema de que esta neutropenia no debe, porque vi varias preguntas en el chat, no debe considerarse como la neutropenia del paciente oncológico, ¿no? Es una neutropenia febril, pero que no significa que este niño tenga la necesidad de recibir todo el esquema de manejo y diagnóstico del tratamiento. Creo que nada más. No nos olvidemos del albopictus, que está apareciendo también en la región y que no es tan peridomiciliario. Por lo tanto, hay que tener cuidado con el mosquito, no solo el peridomiciliario. Sigo insistiendo que la mejor forma de prevenir es evitar que haya mosquito en nuestra casa y en la casa de los vecinos. Y bueno, después habrá otras, como el tema de vacuna, que seguramente será motivo de otra reunión. Bueno, muchas gracias, Oscar, por tu aporte. La doctora Gloria Méndez ahí se pudo conectar. No sé si querés No participar. sé si me escucha. Sí, se escucha perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, me parece que fue una excelente presentación la que hizo la doctora, y creo que bueno, nosotros en Salta estamos viviendo también un brote de esta patología, y me parece una de las cosas elementales que dijo, que es necesario que todos los pediatras conozcamos esta patología, ¿no? Conocer cómo se presenta y cómo evoluciona, y saber que es una patología totalmente dinámica, y así como lo expresó ella, ¿no? Pacientes totalmente que pueden estar
bien, a los 2 o 3 días pueden ser estos pacientes que pueden evolucionar a un dengue grave. Eso del tratamiento individualizado me pareció genial, porque muchas veces uno mira estas guías con estas a 10 por kilo, después seguía 5 por kilo, 3 por kilo, 2 por kilo. Me parece que muchas veces lo que termina haciendo es no logrando un enfoque, un objetivo claro, ¿no?, en el manejo de estos pacientes. Y sí, lo que nos lleva a plantear que es que lo que nos pasa, ¿no?, en los hospitales, es lograr una verdadera organización del sistema hospitalario, ¿no? Desde la emergencia, lograr un buen triage, generar flujogramas que puedan relacionar a todos los involucrados, desde lo que es emergencias, pisos, internados, saber con qué contamos, ¿no?, de métodos complementarios para poder llegar a hacer el diagnóstico, y sobre todo cuando nos llega a la terapia, creo que es fundamental esto, el estar a pie del paciente con un tratamiento individualizado, y el balance hídrico creo que es lo indispensable para la evolución del paciente y para el seguimiento, ¿sí? Así que me pareció excelente toda la exposición y todo lo que nos presentó. Viviana, una pregunta, perdón, Paola. Justo hubo una serie de preguntas que digamos, te acortamos, digamos, te apuramos un poco en la presentación sobre el paciente neonatal. Y nos gustaría que después surgieron un montón de neonatólogos pidiendo por favor que hable del paciente neonatal con dengue. ¿Nos podías hacer unos comentarios al respecto? Sí, bueno, primero que yo no soy neonatóloga, entonces veo algunos recién nacidos que son los que por ahí tienen más de 5 días y menos de un mes, ¿no? O de 28 días. Para decir que con respecto a lo de neonatología, es lo que los neonatólogos de alguna manera han analizado. Y que pareciera que tiene 3 formas de presentarse. Primero, que la viremia es alta, lo que les comenté, y eso viene de estudios de Brasil, donde tiene mucho paso trasplacentario si la mamá tuvo fiebre en los últimos 7 días, y está cursando el dengue en los últimos 7 días. Y que a ese bebé le pueden pasar 3 cosas. Tener mucha cuestión dermatológica, exantema, algún grado de postración o una cuestión así. Puede tener algún componente hemodinámico donde tengan que mantenerlo hidratado y sostener con fuga capilar y demás, o que tenga sangrados. Estos bebés pequeñitos sí hacen más sangrado, que sería la tercera forma, incluso sangrados intracraneanos. Tienen hemorragias importantes y sangrados intracraneanos. Como es hasta ahí, no puedo aportar mucho más de lo neonatal. Sí que, por supuesto, en todo eso van a tener que tratar como un neonato que se les aparece cualquiera de estas condiciones, y diferenciar aquel que está estable con exantema. Incluso vieron esas manitos totalmente violetas, que no eran por mala perfusión, sino eran algún tipo de caracterización dermatológica diferente, digamos, que a veces tienen los chicos chiquititos, de aquel que está en shock o del que está sangrando. Y allí tendrán que hacer los manejos intensivistas que hay, pero hasta ahí puedo realmente comentarles. Nosotros, si me permiten, en el hospital de pediatría está separado del hospital materno neonatal, pero la doctora de Schuster, que es una de nuestras infectólogas, está trabajando o trabajó junto con la gente del materno neonatal, y lo que sí se hicieron unas guías de manejo en el hospital, y aquellas mamás con 14 días previos con fiebre o diagnóstico de dengue, los niños quedan 7 días internados con controles clínicos estrictos y con serología al final de esos 7 días para evaluar si hayan o no tenido la enfermedad. Y obviamente los controles que si llegara a aparecer algún signo o síntoma de enfermedad, ¿no? Sí, eso igual, ¿eh? Hay una guía neonatal y el niño queda internado y se le hace PCR incluso cuando nace, y bueno, y es así hasta por lo menos 7 días, es exactamente igual, sí. Bueno, hay varias preguntas sobre la vacunación,
No sé si vos, Viviana, podés decirnos algo de la vacunación o por ahí Oscar, que es del Comité de Infectología. Bueno, con respecto al tema de la vacuna, la vacuna actual, la vacuna del laboratorio Takeda, es una vacuna que, como todos sabemos, está autorizada por ANMAT a partir de los 4 años. También sabemos que recientemente la CONAIN se ha expresado con respecto a esto y ha sugerido que la vacunación sería indicada regionalizada y en grupos etarios a evaluar. Lo que sí debemos saber es que la vacuna no sirve para frenar brotes, que la vacuna va a ser efectiva recién de acá a un año o meses después de la segunda dosis. La vacuna, así como nos han informado la ANMAT y como nos han informado la Comisión de Infectología de la SAP, son vacunas seguras, que es lo primero que debemos saber los médicos, y que son eficaces, ¿no? La efectividad de la vacuna aún no la podemos saber porque no se ha vacunado a un gran número de personas para saber si son efectivas y menos la eficiencia, donde ahí empieza a ingresar el tema económico. Pero hoy sabemos que la vacuna es eficaz, con una eficacia cercana a un 60 y pico, 70% para evitar la enfermedad por dengue y más de un 70% para evitar el dengue hospitalizado o el dengue grave. Eso es lo que puedo decir en pediatría. En la provincia se está vacunando a un grupo etario que es no pediátrico, de 20 años en adelante, con muy poca adhesión a vacunarse, una vacuna gratuita que ha comprado el gobierno provincial, con muy poca adhesión, y por los datos que tenemos de versiones, casi sin reacciones adversas, por lo menos que se hayan descrito, ¿no? No hay reacciones adversas relacionadas con la vacuna. Bueno, bueno, desde ya, porque estamos justo en tiempo, empezamos exactamente y quedamos en terminar 19:20. Quedaron muchas preguntas y seguramente Viviana, Lalía, Gloria y Oscar, no va a ser la última vez que lo vamos a invitar a hablar de dengue, porque para nosotros este es un camino que empieza. Y sobre todo el manejo hospitalario, como hacen Viviana, el triage, toda la operación de los hospitales, me parece que en eso tenemos que acelerar nuestras estrategias en nuestro país. En nombre de toda la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Pediatría, agradecerles a todos. Esta conferencia va a quedar colgada en la página web de la Sociedad Argentina de Pediatría. Muchísimas gracias y los vamos a volver a convocar seguramente a otras reuniones. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, muchas gracias. Recording stopped.